¿Alguna vez te has detenido a pensar en las construcciones más grandiosas mencionadas en la Biblia? Algunas fueron erguidas con riquezas inimaginables, otras se derrumbaron de forma misteriosa y hay incluso aquellas que la ciencia intenta explicar, pero simplemente no puede. A lo largo de la historia, estas edificaciones sagradas marcaron momentos cruciales de la fe y de la civilización humana. Y hoy vamos a explorar 5 de las mayores construcciones bíblicas y los misterios que las rodean. Pero quédate hasta el final, porque la última construcción de esta lista tiene un secreto sorprendente que puede cambiar tu visión sobre la Biblia para siempre. Ahora, imagina el desafío de construir una enorme embarcación sin tecnología moderna, sin grúas, sin herramientas eléctricas, solo con madera, manos callosas y una fe inquebrantable. Ese fue el logro de Noé, un hombre elegido por Dios para cumplir una misión extraordinaria, construir un refugio colosal para salvar a su familia y a los animales de un diluvio que destruiría la tierra. La historia del Arca de Noé es una de las más conocidas de la Biblia, pero pocos se detienen a reflexionar sobre la grandiosidad de ese hecho. Según las Escrituras, Dios instruyó a Noé a construir una embarcación de proporciones impresionantes, 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Para que tengas una idea, ese tamaño equivale a un barco carguero moderno, algo inimaginable para la época. Ahora piensa en el esfuerzo requerido para tal emprendimiento. Noé, al recibir esa orden divina, comenzó a cortar madera, ensamblar encajes perfectos y crear compartimientos para los animales. Décadas de trabajo arduo, enfrentando las burlas de todos a su alrededor, el calor intenso y la inmensa responsabilidad de preservar la creación de Dios. Pero una pregunta permanece: ¿cómo logró Noé tal hazaña sin herramientas avanzadas? ¿Cómo organizó a los miles de animales dentro del arca? Y más importante aún, ¿realmente hubo un diluvio capaz de cubrir montañas? Muchos científicos e historiadores investigaron la posibilidad de una inundación global y encontraron indicios sorprendentes. En la región de Mesopotamia hay vestigios geológicos de una inundación catastrófica que pudo haber inspirado la narrativa del diluvio bíblico. Pero lo que más intriga son las posibles evidencias del arca misma. En 1959, un piloto turco sobrevoló el monte Ararat e identificó una formación que recordaba el casco de un barco. Desde entonces, diversas expediciones intentaron confirmar si los restos de la embarcación de Noé estaban allí. Algunas de esas misiones encontraron madera petrificada y estructuras que se asemejan a un barco de gran tamaño. ¿Sería esa el Arca de Noé? La ciencia sigue dividida, mientras que la fe permanece inquebrantable. Ahora, imagina una ciudad protegida por murallas impenetrables, estructuras tan gruesas que podrían resistir cualquier ataque, pero de repente caen, no por máquinas de guerra, no por armas pesadas, sino solo por el sonido de trompetas y gritos de fe. Parece imposible, ¿verdad? Pero esa es la historia de la caída de Jericó, uno de los eventos más impresionantes de la Biblia. Jericó era una de las ciudades más antiguas del mundo y estaba fortificada con murallas consideradas indestructibles. Para los israelitas, que acababan de pasar 40 años en el desierto, conquistar aquella ciudad parecía imposible. Pero Dios tenía un plan. Él ordenó que el ejército de Israel marchara alrededor de la ciudad durante 6 días, una vez al día, en completo silencio. El 7º día debían dar 7 vueltas, tocar sus trompetas y gritar. Y entonces algo increíble sucedió. Las murallas cayeron por completo. Ahora piensa bien, ¿cómo pudo haber sucedido esto? ¿Cómo simples marchas y el sonido de trompetas podrían derribar murallas tan resistentes?
En el siglo XX, arqueólogos realizaron excavaciones en Jericó y encontraron ruinas impresionantes. En los años 1950, la arqueóloga británica Kathleen Kenyon identificó restos de murallas macizas que parecían haber colapsado de adentro hacia afuera, y no por un ataque externo. Esto coincide con el relato bíblico, que describe una caída repentina de las murallas. Algunos estudiosos intentan encontrar una explicación natural para el evento y sugieren que un terremoto pudo haber sido el responsable de la destrucción de la ciudad. De hecho, Jericó está situada sobre una falla geológica, donde los temblores de tierra eran comunes. Sin embargo, esto plantea una cuestión intrigante. ¿Cómo pudieron Josué y el pueblo de Israel prever el momento exacto en que ocurriría un terremoto? Y más aún, ¿cómo el terremoto habría sucedido en el instante preciso del toque de las trompetas y los gritos de guerra? Esa es una pregunta que sigue sin respuesta hasta hoy. Pero ahora, prepárate para conocer una construcción aún más fascinante. Imagina un edificio tan grandioso que sus paredes estaban revestidas de oro puro. El brillo del sol se reflejaba sobre él como si fuera un faro celestial, iluminando toda la ciudad. Ese lugar sagrado fue construido para albergar la presencia de Dios en la tierra. Ese era el Templo de Salomón, la obra maestra del rey más sabio de Israel. David, padre de Salomón, recibió la misión de construir un templo para Dios, pero le correspondió a su hijo transformar ese proyecto en realidad. Ubicado en el monte Moria, el mismo lugar donde Abraham casi sacrificó a Isaac, el templo fue una de las construcciones más magníficas de la historia antigua. Cada detalle fue planificado minuciosamente. Las piedras eran talladas con extrema precisión y transportadas sin el sonido de martillos o herramientas, conforme a la orden divina. El cedro del Líbano, una de las maderas más nobles de la época, se usó en abundancia para adornar el interior. Y lo más impresionante, todo el interior del templo estaba revestido de oro puro. Querubines esculpidos, palmeras y flores decoraban las paredes, y en el centro del santuario estaba el Santo de los Santos, donde se guardaba el Arca de la Alianza. Tras 7 años de construcción, el templo fue finalizado, pero el momento más impactante aún estaba por venir. En la ceremonia de consagración, Salomón hizo una oración frente al altar, pidiendo que Dios habitara en aquel lugar. Y entonces, algo sobrenatural ocurrió. Una nube gloriosa llenó el templo, y a continuación, fuego descendió del cielo y consumió los sacrificios en el altar. Era una señal inequívoca de que Dios aceptaba aquella casa como su morada. El pueblo de Israel se arrodilló en reverencia. Estaban ante la presencia viva del Creador. Pero ese templo no duraría para siempre. Siglos después, sería destruido. Ahora, imagina un mundo donde toda la humanidad hablaba un solo idioma, sin barreras, sin fronteras, unida por un propósito ambicioso: construir una torre tan alta que llegara al cielo. Pero esa osadía despertó la ira de Dios, y el resultado fue algo increíble. La Torre de Babel es una de las historias más intrigantes de la Biblia. Los descendientes de Noé decidieron establecerse en la llanura de Sinar, en Mesopotamia, y, con ladrillos cocidos y betún como argamasa, comenzaron la construcción de una torre monumental. Querían hacerse un nombre y evitar ser dispersados por el mundo. Pero Dios intervino. Para frustrar los planes humanos, confundió las lenguas, haciendo imposible la comunicación entre ellos. El lugar de la obra se sumió en el caos, y la construcción fue interrumpida para siempre. ¿Es esta historia solo un mito o hay evidencias de esa torre? Investigadores sugieren que la Torre de Babel pudo haberse inspirado en los zigurats mesopotámicos, templos en forma de pirámide escalonada. El más famoso de ellos es el Etemenanki,
un inmenso templo en la antigua Babilonia dedicado al dios Marduk. El nombre de ese templo significa la casa que une el cielo y la tierra. Una similitud sorprendente con el relato bíblico. La Torre de Babel sigue siendo un misterio. ¿Realmente existió? Las evidencias arqueológicas sugieren que el Etemenanki, el gran zigurat de Babilonia, pudo haber servido de inspiración para el relato bíblico. Pero independientemente de su ubicación exacta, la historia trae una lección poderosa. La arrogancia humana no puede desafiar la soberanía de Dios. El deseo de alcanzar los cielos sin la ayuda divina llevó a la humanidad a la división, y esa dispersión moldeó el mundo tal como lo conocemos hoy. Pero ahora, prepárate para una construcción aún más impactante. Un templo que simbolizó no solo la fe de un pueblo, sino también su resiliencia frente a la opresión y el exilio. Imagina vivir en una época en que tu nación fue conquistada, tu pueblo arrancado de su tierra y el templo sagrado destruido hasta quedar solo ruinas. Para los judíos exiliados en Babilonia, parecía el fin de su conexión con Dios. Pero años después, cuando tuvieron la oportunidad de regresar a Jerusalén, trajeron consigo un sueño: reconstruir el templo y restaurar su identidad espiritual. El segundo templo de Jerusalén no fue solo una edificación. Representaba el renacimiento de una nación, la prueba de que Dios aún estaba con su pueblo. Tras 70 años de exilio, los judíos recibieron permiso del rey persa Ciro, el Grande, para regresar a su tierra y reconstruir el templo. El entusiasmo era grande, pero al comenzar la obra, se enfrentaron a una dura realidad. El nuevo templo sería mucho más simple que el de Salomón. Era más pequeño, menos lujoso, sin el arca de la alianza y sin el brillo dorado que reflejaba la luz del sol. Los ancianos que recordaban el primer templo lloraron de tristeza, pues aquel parecía pálido en comparación. Pero Dios envió un mensaje a través del profeta Ageo: la gloria de esta última casa será mayor que la de la primera. Ageo 2:9. ¿Cómo podría ser posible? ¿Cómo un templo aparentemente inferior podría superar al de Salomón? La respuesta llegó siglos después, cuando Herodes, el Grande, decidió expandir y embellecer el templo. Transformó la estructura en una de las más impresionantes del mundo antiguo, duplicando el tamaño de la explanada, construyendo enormes columnas y pasarelas y revistiendo partes del templo con oro y mármol blanco. Bajo el sol de Jerusalén, la estructura brillaba de forma magnífica, dejando a los visitantes maravillados con su belleza. Ese templo se convirtió en el corazón del judaísmo y fue allí donde Jesús enseñó, expulsó a los comerciantes y anunció algo profético: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Juan 2:19. Los líderes religiosos se escandalizaron con esa afirmación. Pero Jesús no hablaba del edificio físico, se refería a su propio cuerpo, que sería entregado y resucitado al 3er día. Y, como estaba previsto, el templo fue destruido. En el año 70 d.C., los romanos rodearon Jerusalén y tras meses de batallas, invadieron la ciudad. El templo fue incendiado y reducido a escombros. Relatos históricos dicen que el oro se derritió con el calor del fuego y corrió entre las piedras, llevando a los soldados romanos a desmantelarlo todo para tomar el metal precioso. Hoy, todo lo que queda de ese templo es el Muro de las Lamentaciones, un pedazo de la estructura original que aún se mantiene en pie, recordando a los judíos la grandeza y el dolor de la pérdida. Pero esa destrucción marcó un nuevo tiempo. Jesús vino a enseñar que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora, el verdadero templo es el corazón de cada persona que lo busca con sinceridad. Y ahora piensa conmigo, si Dios desea habitar en ti, ¿está tu vida preparada para recibirlo? Si deseas ser un templo vivo para Dios, comenta ahora: Señor,
habita en mí. Esto fue solo el comienzo. Para sumergirte aún más en la historia de la Biblia, mira ahora el video sobre cómo era la vida en Israel en aquella época. Descubrirás detalles fascinantes sobre la cultura, el día a día de las personas, sus vestimentas, comidas y cómo la fe moldeaba cada aspecto de la sociedad. Haz clic en el video en la pantalla y embárcate en este viaje por el pasado.